Tener una vivienda digna, un empleo, un buen salario y seguridad social son algunos de los llamados derechos sociales. Hoy, aquí en Escuela Judicial, le vamos a preguntar a un experto cómo surgieron estos derechos en México y si siguen siendo normas programáticas o es posible hacerlos efectivos. Julio Eduardo San Clement, bienvenido. Muchas gracias, Vero. ¿Cómo estás? Antes de ir a nuestra charla, quiero compartir con los amigos de Justicia TV algunos de los estudios, de los muchos estudios que tú tienes. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Es profesor titular de Derecho Constitucional en el ITAM y ha impartido diversos cursos, por supuesto, aquí en el Instituto de la Judicatura Federal. Pues nuevamente bienvenido y explícanos, cuando se habla de derechos sociales, ¿qué es lo que debemos entender? Pues muchas gracias, Vero, a ti y a todo tu auditorio por la invitación, gracias al Instituto de la Judicatura. Y bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de derechos sociales es entender que estamos dentro del campo, dentro del marco de los derechos humanos. Aquí, para que todo el auditorio estemos, digamos, en la misma sintonía, lo primero que tenemos que hacer es entender que derivado de, pues, fundamentalmente, de muchos factores, pero fundamentalmente de las revoluciones francesa, norteamericana, etcétera, surge la idea típica liberal de limitar al poder. Esta limitación al poder que surge, pues derivado de todos los abusos, de todas las concentraciones absolutistas que se dieron previamente a estos movimientos, digamos, revolucionarios, por decirlo de un modo muy simplista y demasiado simplificado, ¿no? Entonces, ante este cúmulo o concentración de poder, surge la necesidad de limitar precisamente al poder, ¿no? Entonces, los derechos, vamos a llamarle derechos fundamentales o derechos humanos para efectos de esta charla, estaríamos hablando indistintamente de unos y otros, pues la realidad es que buscan garantizar un estatus mínimo de vida que, digamos, siguiendo un poco lo que decía Locke, son ciertos derechos que se tienen en el estado de naturaleza y que el Estado, posterior al estado de naturaleza, creado mediante un pacto entre ese monstruo, el que Hobbes llamó Leviatán, y, digamos, los individuos que se encuentran desprotegidos o sin garantía en este caso, pero ya con derechos, por lo menos en la típica forma de expresarse del liberalismo, bueno, pues se busca garantizar mediante un pacto llamado Constitución, ¿ok? ¿En qué consiste este pacto llamado Constitución? Bueno, pues el gobernante, vamos a hablar ya en términos un poco más modernos, y permíteme este brinco teórico a la realidad del pasado, a la realidad actual, pues bueno, el Estado se encargará de garantizar todos los derechos fundamentales que ya goza el individuo. Es decir, como había dicho célebremente don Ernesto Garzón Valdés, los derechos humanos representan un límite al actuar del poder, es decir, en contra de los abusos. Como ya decía el artículo célebre de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano Francia, el artículo 16 decía que todo Estado que no tenga una declaración de derechos fundamentales o que no tenga una división de poderes efectiva, pues carece totalmente de constitución. Bueno, este binomio indisoluble del constitucionalismo moderno, pues está creado o pensado así solamente para una finalidad, en mi opinión, que es la garantía de los derechos que ya tenía el hombre por el solo hecho de existir, de ser exactamente, de ser persona, el hombre y la mujer por el hecho de ser persona, derivado de su propia dignidad, ¿no? ¿Pero existe un catálogo de estos derechos sociales como tal? Sí, a ver, esto que te estoy hablando, digamos, es el origen de cómo en la modernidad empezamos a entender los derechos humanos. Sin embargo, hay una distinción, ¿ok? Una distinción que no se dio de la noche a la mañana, es producto de una evolución, de un devenir histórico, político, filosófico, jurídico importantísimo. Y por un lado distinguimos los derechos de libertad y por otro lado distinguimos, vamos a decirlo de manera genérica, los derechos de corte social. Aquí me gusta mucho traer a colación una referencia que hace Pedro Salazar en su libro de Democracia Constitucional, que dice, y que me parece por demás ilustrativa, dice, bueno,
A ver, los derechos de libertad implican, y fíjate esta precisión, implican fundamentalmente obligaciones de no hacer al Estado. Es decir, para yo poder caminar, para tener derecho a la libertad de tránsito, pues el Estado, ¿qué tiene que hacer? Fundamentalmente, pero no exclusivamente, como dicen por ahí Abramovich y Curtis y otros muchos, el Estado tiene que no hacer algo. ¿Qué tiene que no hacer? Pues no estorbar, digamos, el tránsito de la persona, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro de cómo opera genéricamente, es mucho más profundo, pero genéricamente, cómo opera la obligación del Estado, no intervenir. ¿Ok? Esos son los típicos derechos de libertad. Si yo quiero tener la libertad de creer cualquier credo religioso, válgame la redundancia, pues el Estado tiene obligación de no hacer, consistente en respetar, no interferir en mi creencia religiosa, en mi particular opinión de la vida, mi libertad de asociación, etc. Por otro lado, están los derechos sociales, que no buscan, como estos primeros derechos, digamos, liberales, típicamente, una igualdad de salida. ¿Ok? Los derechos liberales buscan que existan ciertas precondiciones básicas en el devenir, en la vida, en el ser de las personas, que les permitan llegar tan lejos o tan cerca como lo permitan sus capacidades, sus talentos, y va muy de la mano con la típica postura liberal económica al estilo norteamericano, ¿no? Tratar de hacer un gobierno chiquito, dejar hacer, dejar pasar. Bueno, esa igualdad de salida no es el punto del cual surgen o del cual los derechos sociales. Parten los derechos sociales, y válgame otra vez la redundancia. Los derechos sociales no buscan una igualdad de salida, buscan una igualdad de llegada, ¿ok? Es decir, no desconocen algo que es una de las grandes críticas a los derechos liberales o al liberalismo político, que es que pues, las personas normalmente no empiezan en un piso parejo, sino que hay unos que tienen más dinero, menos oportunidades, exactamente, uno que recibe una herencia. Entonces, tomando como parámetro esa profunda desigualdad que existe en la sociedad, esto, como puedes inferir, se inspira en las tesis pues más de contenido social. Más al estilo de lo pues, postulado por Marx, por Engels, hacia en el 800 más o menos, en el siglo del 800. Bueno, pues lo que buscan es una igualdad de llegada. Por lo tanto, la obligación del Estado no es un no hacer como los derechos liberales, sino todo lo contrario, consiste en un hacer, fundamentalmente, repito, no exclusivamente. Garantizar que efectivamente, ¿no?, se pueda dar. Vamos a hacer una pausa, maestro, y regresamos con más sobre este tema. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos, estamos en Escuela Judicial. Ya estamos de regreso conversando precisamente sobre los derechos sociales y ya nos comentabas, maestro, en el bloque anterior sobre esta parte de las libertades. ¿En qué momento pasamos a los derechos sociales y a que el Estado no solamente se quede en esta parte de, bueno, yo permito que, no obstaculizo tus libertades, pero cómo garantizo tus derechos? Exactamente, bueno, pues es como ya te decía, un paso que se dio por las ideas de reacción en contra de la brutal desigualdad que existía en algunas partes del mundo, ¿no? Entonces, en este marco de los derechos sociales, pues es importante mencionar el carácter prestacional que en su totalidad tienen, o en su mayoría, por no ser totalitario, tienen los derechos sociales. Esto de ser prestacional, ¿qué es? Bueno, ser prestacional es pues que fundamentalmente el Estado tiene a su cargo obligaciones de hacer, es decir, de prestar cosas, ¿no? Fundamentalmente estamos hablando de pesos y centavos. Ya te lo decía, las libertades también cuestan, pero ahí, bueno, lo que se ha matizado es que no es, digamos, igual el costo de unas y otros. Esto es totalmente debatible y lo que quiero hacer es... Estaríamos hablando, como para que nos pusieras ejemplos, en el caso de las libertades mencionabas esta libertad de tránsito y en el caso de los derechos, por ejemplo, a la salud, a la educación, ¿no? Excelente. Que podrían ser mucho más costosos. La educación es un poco mixto, un derecho humano, digamos, que tiene tintes libertarios y tiene tintes sociales, pero la salud me gusta. Sí, imagínate tú, Vero, lo que cuesta garantizar el derecho a la salud. Y mira,
quiero ir apuntando y dejando algo muy preciso para ti y para todo tu amable auditorio. Es, a ver, los derechos sociales, cuesten o no cuesten, y lo digo con toda contundencia, y así se tiene que decir, se tienen que garantizar. ¿Por qué? Están en la Constitución. Exactamente, sí. Viéndolo muy positivistamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hubo un señor que se llama constituyente que decidió ponerlos en un documento supremo mexicano llamado Constitución, y por lo tanto se tienen que cumplir, y esa obligación de verificar que se cumpla está a cargo del juez constitucional, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, el carácter prestacional y el carácter de que cuesten es algo que hay que tener sumamente presente a la hora de hablar de los derechos sociales, pero no por eso podemos utilizar el costo, este carácter prestacional, como un pretexto para dejarlos de satisfacer. ¿Por qué? Porque, entre otras muchas razones que no viene a cuento que platiquemos aquí, pero una que tú dices, y dices con bastante razón, es que están en la Constitución, y es que están basados en la propia esencia, en la propia dignidad de la persona, y siendo, digamos, un poco más letrístico, te diría, pues están en el mismo título que las demás libertades, en uno que se llama, en concreto y en género, derechos humanos, y por lo tanto se tiene que hacer cumplir. Oye, pues que no alcanza el dinero. Bueno, escuchaba yo decir al ministro Cosío, eso no es bronca del que los tiene que hacer cumplir, será problema, por decirlo políticamente correcto, de aquel que los puso en la Constitución. Que si los puso en la Constitución por X o Z, pues sus razones habrá tenido. Pero la realidad es que los jueces constitucionales deben hacer todo porque se cumplan o que sean eficaces con los parámetros que ha determinado la observación general 3 del 90 del Comité de Naciones Unidas, y otras muchas observaciones generales e interpretaciones que se han hecho del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero bueno, sin duda tiene que ser progresivo, constante, la máxima, digamos, el máximo esfuerzo del Estado siempre para garantizar los derechos sociales, y nunca para atrás, salvo causas gravísimas y súper justificadas. Haciendo este recuento que venís haciendo, maestro, aquí en México, ¿cómo se ha dado la evolución de estos derechos sociales, ¿no? ¿Cómo fue el Estado dando estos pasos, acercándose a hacer, pues a poder garantizarlos, hacerlos efectivos? Que ya más adelante, ¿no? Me dirás cómo está ese debate, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en México con los derechos sociales? Mira, bro, fíjate, te tengo que resumir 100 años de historia del constitucionalismo mexicano en 3 minutos, pero, a ver, primera nota distintiva, que los mexicanos, pues, es un lugar común decir que nos vanagloriamos de que la Constitución queretana de 1917 es la primera que tiene cláusulas de contenido social. Sí, la primera que hace un esfuerzo un poco más serio por desentrañar la naturaleza jurídica es la Constitución de Weimar de 1919, 2 años posterior a la de Querétaro, ¿no? Pero a ver, entonces en México, pues tú sabes, estaba, y voy a hacer demasiado líneas generales y tratar de caricaturizar un poco el fenómeno, bastante más profundo que lo que te voy a decir, pero existían ciertos abusos, cierta desigualdad en la época del porfirismo, como tú sabes, viene la revolución.
Ver qué eventos tiene programados la Escuela Judicial para los próximos días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Curso de Introducción al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Está dirigido al personal del Poder Judicial de la Federación. Tendrá una duración de 15 horas en modalidad virtual. Inicia el 26 de agosto. Consulte las bases en www.ijf.cjf.gov.mx. Jornada de capacitación en habilidades administrativas. Se impartirá en 6 aulas y extensiones de la Escuela Judicial. Inicia el 22 de agosto en la extensión Durango. Consulte sedes y horarios en www.ijf.cjf.gov.mx. Diplomado de Formación y Preparación de Secretarios de Tribunal de Circuito y Juzgado de Distrito con competencia en amparo penal. Las sesiones tendrán una duración de 120 horas divididas en 3 módulos. La cita es de lunes a viernes de 8 a 16 horas en la extensión Jalisco del Instituto de la Judicatura Federal. Ya estamos de regreso en la parte final del programa de hoy hablando sobre derechos sociales. Y ya nos hablabas con la Constitución de 1917, los derechos, ¿no? Resolver los asuntos agrarios, laborales. ¿Qué sigue después? Digo, fundamentalmente te digo, no eran propiamente derechos las cláusulas sociales, de naturaleza social en el México de principios del 900, pero inspirados tal vez un poco o mucho en aquella concepción que de los derechos sociales tenía la Constitución de Weimar a la que he hecho referencia, pues surge una noción de las normas programáticas, ¿ok? ¿Esto qué es? Fíjate. La visión programática de los derechos sociales implica que el Estado no tiene una obligación directa, o dicho de una manera, el ciudadano no está vinculado directamente, sí indirectamente, ciertamente, mediante diversas maneras o diversos mecanismos, con el Estado. Es decir, el Estado tendría que garantizar los derechos a través de programas, a través del destino de recursos, dependiendo de la posibilidad que el Estado vaya teniendo. Pero si no tiene posibilidad, pues no. Y no habría manera de hacer exigible por parte de un justiciable, de una persona, de un ciudadano de a pie, de un hombre o una mujer de a pie, no habría posibilidad como tal de exigir este cumplimiento. Bueno, ¿qué sucede? Aquí, al parecer, y lo dice el doctor Cosío en otro libro que es Cambio Social y Cambio Jurídico, que le publicó creo que en 2008 Porrúa, Miguel Ángel Porrúa y el ITAM. Él dice algo bien interesante que me gusta mucho, y es que existe una crisis de legitimación, fundamentalmente después del movimiento del 68 de Tlatelolco o del... ¿Los 70s? Exactamente, o del Jueves de Corpus, del llamado halconazo, ¿no? Por aquel escuadrón de los halcones que atacó ahí atrás creo que del metro normal, ¿no? Ahí en la calzada México-Tacuba. Bueno, pues hubo... Eso hace perder legitimación al régimen, porque el régimen... créase o no, tenía bastante legitimación, bueno, sí, bastante, pero tenía legitimación como aquel que corporativizó la revolución y puso en paz, digamos, al país. Bueno. Cambia el escenario político. Cambia el escenario, y entonces se empiezan a meter demasiados o una oleada de derechos sociales a la Constitución. Y esta oleada de derechos sociales, la salud, etcétera, ya no es posible entenderlos como normas programáticas que no se pueden exigir. No, lo que ya no es posible entenderlos como se entendían en el 17, que el Estado era un árbitro para igualar una situación desigual. El patrón por arriba del trabajador, el que trabaja en la tierra por debajo de su patrón. Ya no era tan fácil hacer eso, y por lo tanto nos veíamos en la necesidad de entender los derechos o las cláusulas sociales de otra manera. Si yo estoy poniendo ahí que hay derecho a la salud, pues evidentemente, pues de alguna manera tengo que satisfacer. A ver, encuentra tu relación desigual en la salud, pues no es tan fácil como lo encontrarías en una cuestión laboral. Eso obliga, en mi opinión, a que mutemos a entender a los derechos como una norma programática. Esto que yo te decía, no hay una obligación. Pero esto
pareciera ser que la tendencia, inclusive en México, es otra, y que estamos tratando de dejar atrás esto con toda esa serie de inconvenientes, vicisitudes, bemoles que pudiera llegar a tener el hecho de que cuestan dinero o que cuesta dinero satisfacer plenamente los derechos sociales, ¿no? Es decir, aún siendo un tema complejo el asunto de los recursos, sí estamos dando pasos hacia hacerlos efectivos, y esto de hacerlos efectivos por la vía judicial. Pues sí, la tendencia me parece que es hacia allá, y esto tiene todo que ver con la manera en la que entendemos la Constitución en México, ¿no? Si entendemos a la Constitución al estilo, como decía Michel Troper, un catedrático de la Sorbona de París, decía, bueno, si entendemos la Constitución puramente como una máquina que se encarga de distribuir el poder, repartir competencias, pues la realidad es que su eficacia normativa o su eficacia jurídica es menor. Sí tiene, desde luego, pero fundamentalmente para hacer valer un derecho, pues es indirecto. Tú no ibas y reclamabas, oye, derecho al honor, me lo acaban de violar. No. Tenías que esperarte que existiera un artículo 19, 16 del Código Civil y demandar vía daño moral, pues ya la violación que indirectamente sería violada, un derecho al honor. ¿Esto qué es? Una eficacia indirecta o mediata de la Constitución. Me parece que la tendencia del constituyente o del poder reformador de la Constitución de 2011, de aquella célebre reforma, es precisamente cambiar eso, hacer que la Constitución tenga una eficacia directa. Como dice el célebre profesor Javier Mijangos, hacer que los derechos permeen y que el justiciable tenga también que tenerlos presentes en todos los ámbitos de su vida, incluso en las relaciones habidas entre propios particulares. Entonces, este cambio de chip dado, en mi opinión, con la reforma de 2011, esta forma nueva de entender la Constitución, pues nos obliga a que ahora sí, parafraseando un poco lo que decía Dworkin, nos tomemos los derechos en serio, los derechos sociales en serio, y pues atendamos a un compromiso del Estado y de todos, porque no creo que pueda ser obligación exclusiva del Estado, sino que requiere ayuda por 1000 situaciones de todos y todas para poder satisfacer o que tengan una plena eficacia los derechos sociales, ¿no? Entonces, en conclusión, vamos, digamos, hemos avanzado muchísimo, vamos por buen camino a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y tendremos que seguir como en esa ruta, ¿no? Así es, Vero, me parece que ha sido un avance. El simple hecho de que hoy tú y yo estemos platicando de este tema con todos, y eso denota que la Escuela Judicial está haciendo las cosas muy bien, porque se está actualizando el Instituto de la Judicatura y está poniendo en la palestra de los juzgadores y sobre todo los futuros juzgadores de México a debatir temas tan importantes y de tanta trascendencia, que además es una obligación que le impuso la Corte Interamericana al Poder Judicial, el capacitar a los juzgadores, a las y los juzgadores en estos temas derivado del caso Radilla, ¿no? Se nos terminó el tiempo. Un placer, maestro, que nos haya acompañado aquí en Escuela Judicial. No, Vero, pues muchas gracias a ti, muchas gracias al Instituto de la Judicatura y a todo tu amable auditorio. Ha sido un placer y bueno, pues estamos a la orden para lo que se les ofrezca, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Gracias también a usted por su atención y al equipo de producción que hace posible este programa. Estamos en Escuela Judicial y lo esperamos la próxima semana.